Eso, geeks, bienvenidos nuevamente a su podcast 100% Geek, como siempre Farid, su host, y el día de hoy trajimos a dos personas especiales para que nos comenten sobre un proyecto que me encontré en casi todas las tiendas geeks que he visitado últimamente y creo que vale la pena comentar sobre esto. Sin más, vamos a ver quiénes tenemos el día de hoy. ¿Cómo están, chicos? Todo bien. Aquí tenemos encantados. a don Edward y a don Germán del proyecto Monkey Incident, ¿verdad? ¿Sí es como se llama el proyecto? Correcto. Muchísimas gracias por venir a la silla caliente a conversar un ratito acerca del proyecto de ustedes. ¿Cómo están? Y bastante contento siempre que hemos tenido una oportunidad de hablar de nuestro trabajo en algún podcast o en alguna entrevista. Siempre es un honor, la verdad. Y muchas gracias más bien por tenernos acá. Sí, yo creí que me iban a decir, he pasado por agua totalmente, porque También. aunque ustedes no lo crean, hoy estamos grabando y se ha venido un aguacero Terrible. que yo creí que no íbamos a poder grabar de lo fuerte que estaba lloviendo, pero gracias a Dios, el dios del agua se intimidó ante el dios mono y nos va a dejar grabar. Pero chicos, para los que se están preguntando de qué vamos a estar hablando el día de hoy vamos a estar hablando sobre este cómic de estos chicos que se llama Las leyendas del Rey Mono o Son... Es Sun Wukong. Sun Wukong, es que ese es el nombre en chino que no me lo sé todavía. Pero, chicos, muchísimas gracias. Vamos a ver si empezamos por el inicio, ¿verdad? Okay. Cuando Dios creó a Adán y a Eva. No, ese inicio no. Pero, más o menos, que cuéntenme un poquito acerca de cómo inició esta obra, cómo fue que nació la idea, cuánto tiempo fue que ustedes empezaron a decir así como, si nos mandamos, hasta que ya dieron el paso y se mandaron. Nos mandamos hace mucho tiempo, en realidad 20 años ya. Ok. O sea, a ver, la semilla de esto comenzó hace 20 años, cuando estábamos, Germán y yo formábamos parte de la revista Plan 9, que sacó José Ulloa en ese momento. Germán dibujaba una historia que se llamaba Leyendas. Entonces era un poco fantasía, con elfos y con espadas y monstruos y todo ese tipo de cosas. Y yo escribía Cadejos, la versión nueva de un personaje que José Ulloa había sacado en ese momento. Como parte de un poco de todo lo que queríamos hacer, era como, ok, ¿qué pasa si hacemos eventualmente una especie de crossover entre ese héroe de Costa Rica, que era el Cadejos, que era un personaje mitológico, por decirlo de alguna forma, o sea, un personaje de leyenda? ¿Qué pasa si este héroe se enfrenta a otros personajes de otras leyendas, de otros lugares del mundo? Entonces se nos ocurrió que el Rey Mono era como era un personaje en el cual se había basado un montón de cosas. El Goku está basado en el Rey Mono, otros personajes están basados en él. Nos parece un personaje muy interesante, visualmente muy chiva de hacer, muy capaz visualmente de enfrentarse. Era como una excusa perfecta para que se agarraran manazos con el Cadejos, el que teníamos nosotros en ese momento. Ok. Entonces hicimos un proyecto que se llamaba en ese momento Las Puertas de Beminal, que era una historia cortita, donde el Cadejos tenía que cuidar el paso interdimensional hacia este mundo para que otros seres no pasaran. Entonces eventualmente se iba a encontrar que el Rey Mono quería pasar para acá y se iban a agarrar básicamente. Entonces era como, ok, hagamos esta historia, desarrollémosla un poquito. Al final hicimos un storyboard y creo que el storyboard ya ahí quedó. O sea, se hizo como un animatic. Hicieron unas tomas ahí digamos, de lo que podía ser el inicio de la historia y también como para promocionarlo y eso. Entonces ahí fue cuando empezamos a sacar, digamos, ya los primeros esbozos de lo que iba a ser, digamos, el personaje del Rey Mono. Y bueno, eventualmente durante ese plan, digamos, la revista dejó de existir. Ya Plan 9 murió con el número 4 y, como quien dice, ya se nos bajaron las energías para en ese tema. O sea, se quedó... Y desde la revista 9, desde la primera hasta la cuarta, ¿cuánto fue el tiempo en el que estuvo activa? Un par de años, tal vez.
Tal vez. 2003, 2004, una cosa así. Ok. Luego de eso, cada quien se fue por su rumbo. Creo que 2 o 3 años después, una cosa así, retomamos contacto para ver si hacíamos algo. Y esa historia, como que la historia, si bien es cierto, ya no iba a ser posible, digamos, y ya no íbamos a trabajar con el Cadejos, porque Cadejos era parte de, además que era un personaje de José. Y al ya no estar en la revista, entonces fue como, bueno, ok, ya no podemos trabajar con el Cadejos, pero ahí está el Rey Mono, hagamos algo con el Rey Mono. Y en ese momento yo tenía una historia de un guerrero que se peleaba contra un gigante, una cosa así. Yo dije, ok, este guerrero perfectamente puede ser Rey Mono. Entonces la adaptamos y empezamos a trabajar una historia que era solo eso, era solo una historia de, no sé, 15, 20 páginas en ese momento, de un guerrero enfrentándose con un gigante de piedra para recuperar una espada. Y esa era como la premisa. Cuando le empezamos a trabajar, igual, o sea, pasa como la gente dice, ¿verdad? La vida pasa, ¿sabes? Entonces, cosas de brete, cosas de la vida, y nos reuníamos muy poquito, avanzábamos muy lento. Cuando nos volvíamos a reunir, después de, no sé, 2 o 3 meses de no hacer nada, volvíamos a ver las páginas y Germán, que es el eterno artista insatisfecho, decía, ok, vamos a redibujar las páginas otra vez. Entonces volví a dibujar la página 1 y 2. Incluso cambiamos el diseño del personaje porque entonces ahora queremos que se vea un poquito así o que sea un poquito así. En algún momento se parece mucho a Naruto, por cierto. Sí, horrible. Sí, horrible. A ver, muy chiva en ese momento, pero viéndolo desde ahorita. En perspectiva. En perspectiva, sí. Sobre todo por el odio a Naruto, no necesariamente porque el mono haya estado No, era que feo. el diseño estaba feo. Bueno, ahí podemos tener broncas porque a mí Naruto sí me cuadra. Si habláramos de Boruto, serían otros 100 pesos. Probablemente. ¿De qué? Del hijo de Naruto, digamos. Por eso, Sí, sí. por eso, no existe para Germán. Sí. No, ¿cómo se llama? El problema era, digamos, que trabajar con una parte de los cómics, es cierto, uno como artista, uno siempre crece con esta ilusión de llegar a hacer un proyecto como eso con lo que uno creció, o con lo que uno empieza a ver, y los artistas, y que los cómics, y que las animaciones y todo eso. Entonces, uno tiene que empezar a crecer también como artista. Entonces uno va pasando por un montón de etapas y un montón de lo que es como el entrenamiento, aprender, y va uno creciendo como artista. Y mientras más va creciendo como artista, uno se va dando cuenta que lo primero que hizo no está tan bonito ni tan bien como lo puede hacer después. Entonces uno va, el proyecto no solamente se trata de que el proyecto crezca, sino uno también, que nosotros como grupo y como artistas, eso también vaya creciendo. Evolucionando como Pokémon. Exactamente. Entonces, Bueno, llega uno y ya después de cierto tiempo, más que fue un lapso bastante largo, llega uno y cuando revisa los materiales que ya tenía uno listos y que ya estaban ya listos ahí nada más para esperando el momento, uno dice, no, ¿cómo vamos a tirar esto? Y yo era uno de los primeros en joder y decir, no, esto a mí no me gusta para nada. Sí. Y esto me lleva a una de las preguntas que va a sonar tonta, pero al mismo tiempo es como cuando ustedes decidieron hacer la leyenda del Rey Mono en cómic, ¿cómo llegaron a esa ruta, digamos? La revista 9 creo que fue, ¿mencionaste? Plan 9 era una revista como el estilo cómic, o tenía, no sé, más que todo así como que venía, este es el nuevo videojuego que viene para no sé qué, no sé cuánto, o sea, es que realmente está fuera de mi liga, realmente nunca lo conocí, pero digamos, lo que realmente quería preguntar, porque ya me empecé a ir por otro lado, es ¿cuál fue, digamos, esa decisión creativa que tomaron ustedes para decir, ok, lo vamos a hacer en forma de cómic, porque esto también se podría hacer, digamos, en forma de manga, o también podría ser eventualmente, no sé, en un manga, digamos, si se quisiera? Entonces, ¿cuál fue como esa decisión que ustedes tomaron de decir, ok, el paso natural de la historia sería mejor contarlo en cómic al estilo americano o al estilo europeo? Porque, digamos, ahora en el mundo del cómic es, verdad, vasto y variado, entonces
¿cuál fue la decisión que ustedes los impulsó más a llegar a este producto que tenemos el día de hoy? Mira, yo pienso que fue un poco de las dos cosas, porque nosotros veníamos con una influencia de lo que era el cómic americano, pero también estaba el cómic europeo, que es como de un estilo muchísimo más libre, es muy diferente, y nos gustaba sobre todo esta revista Heavy Metal, que era un compendio de artistas que trabajaban cada uno historias cortas y que se veían estéticamente muy distintas. Entonces, bajo esa era la estética que a nosotros nos gustaba. Entonces, nosotros empezamos a trabajar las historias del mono no como una historia consecutiva, sino como una serie de historias diferentes con un mismo personaje, contado de diferentes formas, cada vez inspirándose en el libro, en el material original, y a veces no, solamente en las características del personaje. Entonces, así fue como empezamos ese fue lo que nos dio a nosotros el norte de qué hacer, de qué queríamos ver en la revista, en el proyecto de nosotros. Igual en Plan 9 era full cómic, ¿verdad? Era una revista de 5, 6, 7 historias cada revista. Entonces eran diferentes artistas trabajando su proyecto y simplemente se juntaban en... Ok, el volumen 1 hay 5 historias. El único que se trabajaba como en equipo era Cadejos, que yo tenía un dibujante. Mario Espinosa lo ilustraba. Pero las demás historias eran Germán hacía la historia de él y ilustraba su propia historia, y así con los demás proyectos. Entonces creo que no lo dudamos mucho en el sentido de que ok, tenemos que seguir haciendo cómic tal cual. Para mí personalmente todo es cómic, el manga, el europeo y los superhéroes, todo es cómic, todo entra dentro de lo mismo. Sí. Lo demás son para mí estilos y técnicas que incluso dentro de cada una también encuentran su propio nicho, ¿verdad? Y su propia forma de expresarse diferente. O sea, hay cómics de superhéroes que se ven de una forma y otros que se ven un poquito más caricaturescos. El cómic europeo es súper variado. Sí, de hecho voy a hacer aquí un paréntesis de una autorreferencia a un podcast que yo tengo, pero House of Comics, no sé si lo conocen, Mako. Claro. Sí, Mako vino y me dijo que una cátedra de cómics, ¿verdad? Bueno. Impresionante, pero él en su momento decía, es que todo es cómics. Lo que pasa es que es cómics en estilo manga, cómics en estilo europeo, en estilo americano, y que era una grapa y todo eso. Entonces, si quieren saber más información de todo lo que es relacionado a cómics, ahí pueden ir para atrás y mirar el episodio que grabamos con Mako, que esa es una enciclopedia andante. El profe Mako. Totalmente, más el profesor Mako, pero, o sea, de profe le queda corto. Él puede dar cátedra de usted casi cualquier cosa. Pero ustedes en el grupo de Monkey Incident, ¿son solo ustedes o creo que falta una persona? Somos 5 personas. 5 personas. Y Somos faltan la mitad del grupo. Más de la mitad del grupo. Sí. Somos, bueno, estoy yo, Germán y yo fuimos los que empezamos. Luego se nos unió Jorge Aguilar, que Jorge también escribe. Entonces era como, en algún momento fue como, ok, en el momento de hecho en que se unió Jorge, nosotros teníamos una historia, teníamos la primera historia de la primera revista nada más. En el momento que se une Jorge es como, bueno, si Jorge se une es porque van a salir más historias. Y esto pasa de ser un solo relato a un proyecto de relatos. Entonces ahí fue donde la cuestión explotó. Y es como decir, ok, bueno, vamos a hacer algo que se llame Son Goku. En ese momento creo que usábamos la palabra aventuras del Rey Mono. Luego la cambiamos por relatos porque nos parecía que aventuras era como muy... Se ha infantilizado mucho como a través de los años. Un poco con algunos personajes. Entonces lo quisimos hacer como, ok, un poquito más formal. Y entonces ahí fue como, ok, Jorge escribió algunas historias, yo escribo otras. Germán desarrolla algunas historias, pero Jorge y yo se las escribimos. Porque siempre hemos pensado que Germán o sea, yo no me voy a poner a dibujar. Yo puedo hacer 4 rayas y se puede medio entender algo, pero el pro de Germán. Entonces igual aplicamos eso para la parte de la escritura, básicamente. Entonces es, ok, Germán tiene una historia, yo quiero que pase esto y esto y esto y esto, y que pase esto a la mitad y que termine así. Ok, bueno, yo le hago el guión. Entonces, basado en eso, así fue como fuimos trabajando. Y con el paso de los años, porque sí, igual, se siguió trabajando lento por diferentes razones. Trabajo, cuestiones de salud, cuestiones familiares. La vida en general. La vida en general, de nuevo, la vida pasa. Se nos unió el hermano menor de Germán, Juan.
que Juan vino a ser una gran ayuda porque Juancho es un gato de hacer tintas y hacer fondos y de hacer grises. Entonces ya nos dio como ese complemento para que Germán no tuviera que echarse el 100% de los artes de las revistas, para que pudiéramos agilizar con otras historias, para que pudiéramos meterle un poquito más de candela a algunas otras cosas que queríamos hacer. Y ya hace ya probablemente un par de años ya, Marcos, que es el hermano del medio de los Mesa, que es como yo creo que ya pueden ir captando, estos tres son el talento en la sangre tal cual, los tres. Marcos se nos unió también, y ya la segunda revista ya incluye arte de Marcos, y de ahí para acá siempre ha incluido cositas de Marcos, sea la segunda historia de la segunda revista, la portada de la segunda revista, portada y contraportada. Creo que hay tintas en la 3 y en la 4 también hay arte de Marcos tal cual. En la quinta también viene arte de Marcos. Pero básicamente es eso, o sea, 5 personas haciendo diferentes trabajos cada uno, y yo creo que eso es como la diferencia que aportamos nosotros como grupo, que es como esa especialización de alguna u otra forma que se parece, o que intentamos hacerlo lo más profesionalmente, que se parece un poquito más a cómo se trabaja el cómic afuera, digamos. Ok. Y ahora eso me lleva al problema de todo grupo, ¿verdad? Ya sea en la universidad, en el cole, hasta en la propia casa. Cuando ya ustedes deciden, ok, vamos a sacar una nueva historia, digamos, ¿cuál es ese proceso con el que llevan ustedes desde el punto en el que ustedes dicen, queremos una nueva historia, pero no tenemos nada? No tenemos ni siquiera una idea, hasta el punto en el que ya logran terminar del dibujo de la última página de toda la historia. Hay un proceso en el cual ustedes, no sé, hay como tira un afloje, o sea, supongo que como en todo lado tiene que haber así como una lluvia de ideas, y entonces es como, mae, vamos a estar en el Olimpo y va a salir Zeus, y es como, mae, pero bájala, no podemos dibujar todo eso, o sea, no, o sea, yo supongo que en el proceso creativo, como dicen, el papel le aguanta todo lo que usted le ponga. Ah, sí. Pero ahora llevar eso a un punto en el que ya sea más, por decirlo así, conectado con la realidad y que vaya alineado a las historias que ustedes han ido sacando, ¿cómo es esa dinámica del grupo cuando deciden contar una nueva historia? Mira, es vacilón porque si bien cada uno de nosotros tiene una especie de especialidad, también trabajamos, digamos, todos los trabajos que se van haciendo, ya sea historia, dibujo, cualquier cosa, pasa a las reuniones semanales y se van discutiendo. O sea, se presenta primero la idea. Por ejemplo, si Eduardo tiene una historia, entonces él presenta, digamos, el machote de la historia y pone, digamos, en términos generales de qué va a tratar y qué quiere ver. Eso le sirve a uno, digamos, que es el que dibuja de inspiración para ver esto, pero también uno puede hacer, digamos, acotaciones y decir, mira, ¿por qué tal vez este personaje no es así o así? Y lo mismo con todo lo demás. Nosotros sí tenemos una regla, y es que nada de sagrado. O sea, si usted, ya sea un dibujo o ya sea una historia, un nombre, lo que sea, todo está abierto a debate y no hay por qué molestarse ni nada. Y hasta ahora ha funcionado bastante bien. De hecho. Y nos ha servido más bien para lograr ir sacando mejorar cada vez más el producto. Entonces, por ejemplo, ya después, cuando viene la parte de que ya se definió la historia, todo el mundo está de acuerdo, no hay ningún cambio, se sigue puliendo a través de las semanas y las semanas, que nosotros nos reunimos una vez a la semana, siempre que se puede, para ir viendo todos sus detalles, ver toda la cuestión de eventos, lo que pasa en redes sociales o lo que va a pasar en redes sociales, ver también cómo está el asunto de la plata, muy importante. Y digamos, cuando llegamos ya a la parte de que tenemos la historia a punto, entonces, digamos, yo me reúno con la persona que hizo la historia y el guión, y empezamos a comparar el guión, porque primero se hace un guión. Uh-huh. Y Edward trata de que tenga X número de páginas, pero ya después uno empieza a decirle, mira, pues que yo ocupo más espacio. Tal vez yo lo imagino más grande o más complejo. Ha sido curioso porque Germán trabaja haciendo storyboards para agencias de publicidad o para productoras. Y siempre ha sido como un chiste interno y es una situación recurrente de que, ok, el creativo de la agencia te dijo que eran 15 cuadros.
Sí. Y cuando Germán llega a ver los 15 cuadros, resulta que no eran 15, el documento traía 25. Entonces es como, ok, alguien le dijo a Germán que eran menos cuadros de los que lo hayan embarcado y resulta que son más. Ok, idealmente deberían ser menos. Lo que ha pasado, sobre todo recientemente, es como, ok, yo le hago a Germán una historia, yo trato, y ya conociendo ya a Germán, es, ok, yo no le voy a dividir a Germán el guión por viñetas, porque Germán ya tiene mucha experiencia dibujando narrativa, y entonces yo le digo, ok, página 1 pasa esto y esto y esto, y estos son los diálogos. Página 2 pasa esto y esto y esto, y estos son los diálogos. Un poquito explicado. El contexto de la historia, el contexto, pero los diálogos. La narración, exactamente, y los diálogos. Cuando ya probamos el guión, digamos que y para poner un ejemplo claro, ahorita estamos trabajando en la revista número 5. Y por eso me imagino que Germán sacó el tema, porque ahí fue donde pasó muy, está muy fresco, está muy fresco. Sí, de hecho. Está muy fresco. A ver, nuestras revistas son de 32 páginas, entonces eso quiere decir que hay que quitarle 4 páginas de ahí porque son portada, contraportada y las páginas de ahí y las partes de adentro. Entonces son menos páginas de contenido. Pero normalmente una historia tiene entre 18, 19, máximo 25 páginas habían tenido hasta ahora. Para la revista 5 queríamos hacer una historia. Yo tenía una historia ahí que se llama Citadel, que, spoiler, bueno, o primicia, no sé cuál de las dos funciona. Y esa historia, ya igual, ya a nivel de guión, ya la habíamos manejado, ya estaba aprobada incluso desde antes de la 3, antes de la 2, desde hace mucho tiempo. Pero a la hora de dibujar, lo que hicimos fue, ok, este es el guión. El guión creo que tenía en ese momento 24, 25 páginas dibujadas. A ver, el guión aplicaba a 25 páginas dibujadas. Cuando empezamos a hacer layouts, que Germán y yo hacemos una reunión, como dice Germán, o sea, Germán se sienta a hacer layouts con la persona que haya escrito el guión final, digamos. En el caso de la revista 4, se sentó con Jorge a hacer el layout. Y para personas así como yo que no saben qué es un layout, okay, eso es desarmar el guión en bocetitos. Son como bocetos, como yo agarro la página, yo agarro un fragmento, él me va leyendo, digamos, y vamos viendo un fragmento de la historia. Y el niño va caminando por el prado y se encuentra a Rosita y le dice esto, hola Rosita. Entonces yo grafico eso, yo tengo que hacer eso para que se vea como en viñetas y encuadres y busco la escena de acción, el ángulo, lo que sea. Entonces ese boceto original, ese primer boceto de cómo va a ir la página sin mucho detalle, es el layout. A veces pueden ser palitos y rayitas, y cuando se trata de Germán es un dibujo muchas veces muy acabado. A veces. Entonces es como, ok, bueno, la página se ve así, de principio a fin. A veces salen 3 viñetas, el layout se compone de 3 viñetas, y a veces son, no sé, 8, por decirte un número. Entonces, una vez que está eso, empezamos a ampliar y ampliar cada una de las cosas. Al final hay una batalla, pero por cosas que habíamos cambiado ligeramente aquí y allá, llegamos como con una página rencos a la batalla. Entonces es como, ok, nos va a faltar una, o si la hacemos vamos a tener que carrerear un poquito esto, y queremos que esa historia, toda la historia venía con mucho aire, con viñetas grandes, con viñetas muy espectaculares, con muchos fondos, mucha cosa. Y cuando llegamos a la batalla fue como, yo no sé si carrerear esto. Y Germán fue como, ¿la revista puede tener más páginas? Que eso les iba a preguntar. Cuando ustedes dicen que tiene 32 en total el cómic, ¿eso es por una regla que ustedes decidieron establecer propio de la marca que manejan? Sí. Y eso no aplica como a leyes de estándares de otras cosas o nada de eso, es como ustedes dijeron. Era como decir lo que nosotros veíamos que era como lo justo que una persona podría llegar y ver y factible. Tener espacio para tener y contar la historia. O las historias en este caso. Lo que pasó fue que, digamos, llegó la revista 4. Con la revista 4 pasó algo muy vacilón, y fue que los dibujos que estaban, pues ya estaba completa. Yo había dicho desde hacía como un año que íbamos a hacerle unos pequeños detalles por aquí y por allá. Pero cuando yo agarré la revista, yo vi todas las páginas y ya había visto lo que había salido en las otras. Me pareció tan espantoso que entonces yo agarré y dije, no, señores, esto no puede ir. Entonces yo les hice una prueba
para que vieran cómo más o menos iba a quedar. Y ahí fue cuando ya se convencieron y empezamos a tirar, porque todavía al último momento me estaban diciendo, bueno, ¿cuántas páginas va a cambiar? Y yo que tenía en la cabeza que yo le iba a arruinar toda, le iba a cambiar toda. Esa evolución Pokémon de la que hablamos. Entonces, cuando llegó y ya me dicen, entonces se había cambiado toda la historia. Incluso la historia se había cambiado muchas cosas. Y yo me sentaba con Jorge y yo le decía, man, pero es que ¿por qué no le damos más profundidad a este personaje? Entonces ya Jorge decía, sí, mira, podemos hacer esto y esto, como él es el de la historia. Y entonces empezamos a, entre los dos peloteábamos para ver qué cosas funcionaban mejor. Incluso uno haciendo los cuadritos del layout, las viñetas, la propuesta de viñeta, uno podía darse cuenta de que algunas cosas también no tenían lógica. O que mira, es que no podemos hacer eso porque ya aquí pasó otra cosa, entonces ¿por qué va a pasar aquí? Y cosas así. Entonces a veces nos íbamos al principio de la historia, nos devolvíamos para que todo tuviera como coherencia. Y ese ejercicio fue muy chiva y la revista 4 quedó muy bien acabada y a nivel artístico es una de las que digamos ahorita más me gusta. Pero siempre teníamos un problema. Ya empezamos a ver lo limitante que era el espacio. Y para las 5, que tratamos de aplicar el mismo método, ya nos dimos cuenta que sí, que había un problema, porque uno puede tirar todo así como que un pleito de cabo a rabo y sin nada, no tiene que haber como ciertas pausas, tiene que haber como aire, la historia necesita eso. En la construcción de una historia, porque claramente yo no tengo experiencia ni construyendo guiones, ni dibujando, ni construyendo nada, ¿hay alguna posibilidad, por ejemplo, de decir, ok, la historia 5, parte 1? Que si lo pudimos haber hecho en alguna de las revistas. Ajá. O sea, como decir, como que ustedes digan, ok, es que la historia que estamos construyendo en la 5 da para hacer, no sé, 50 o 60 páginas, por decirlo de alguna forma. Eso estoy bateando, ¿verdad? Estoy creando un universo ficticio. Entonces ustedes, en vez de construirlo todo en la revista 5, por decirlo así, entonces deciden hacer, no sé, como parte 1 y parte 2. O sea, que el volumen 5 y 6 son una historia dividida en dos partes, digamos. Yo creo que ahí somos, y voy a usar la palabra esclavos, súper fácil, tal vez no es la palabra, pero sí estamos un poquito más amarrados a la misma regla que nos pusimos nosotros de que en cada revista fueran 2 historias. Entonces, autoconclusivas, eso sí. Ok. Entonces, ok. Y de ahí me tengo que devolver un poquito a cuando este proyecto no era revista. Cuando nosotros empezamos a dibujar y cuando apareció Jorge y cuando se sumó Juan, nuestro plan era hacer un libro. Entonces era un libro de historias del Rimono, un libro de relatos, un libro de probablemente unas 200 páginas, una cosa así. Ok, pero era solo escrito con ciertas páginas con dibujitos y ya sí, al estilo del libro común y silvestre, así Game of Thrones, Harry Potter y así, con ciertas ilustraciones en ciertas partes. No. Siempre era cómic, tal cual. Ok. Lo que pasa es que de ahí era como que es una colección de historias y nada más. Pero entonces, al ser una colección de historias y no había como un orden, no había como un deadline, no había como una frontera para nosotros, ok, era como, ok, bueno, esta historia nos salió de 18 páginas, esta otra de 25, esta otra de 6. Esta otra tiene 7. Y para nosotros de hacer un libro era como, hey, listo. O sea, sumamos y ya. En algún momento nosotros dijimos, ok, tenemos 100 páginas listas. Ya dibujadas y ya listas. Y fue como, ok, nos faltan como 80, 90 para terminar el libro. Y en ese momento coincidió también con un auge de cómic nacional hace 2, 3 años tal vez. Pandemia. Durante pandemia, donde todo el mundo estaba sacando cómics y la gente como que empezó a reaccionar a los cómics nacionales y nosotros sentíamos como, es que ya queremos ser parte de eso también y sabemos que estamos en proceso y fue como, ok, ¿qué pasa si esto no es un libro? ¿Qué pasa si dividimos esto en revistas? Aprovechando que tenemos la mitad ya hecha. Entonces podemos sacar revistas con las historias que ya están y mientras tanto van saliendo los números 1, 2 y 3, vamos terminando las otras. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces nos tocó hacer matemática. Entonces, ok, bueno, vamos a hacer una historia la de 18 páginas, que es una historia larga. Ok, peguémosla con una historia de 7 páginas.
y en ese momento no teníamos una exacta de 7 páginas escrita por Jorge, por ejemplo. Porque lo que hicimos fue tratar de también de balancear hasta en eso. Si la historia de 18 páginas la había escrito yo, la había dejado Germán, tratemos de en la primera revista poner una historia escrita por Jorge. Y la única historia de 7 páginas en ese momento también la había escrito yo. Entonces como, Jorge, necesitamos una historia de 7 páginas. Se manda una. Ok, está bien. Entonces Jorge escribió una historia de 7 páginas. Germán la dibujó muy rápido en ese momento. Estamos hablando que creo que esas 7 páginas salieron en 2 meses, una cosa así. Y nos mandamos con la revista número 1. Entonces eso fue como, ok, esta matemática nos generó ese número de 32 páginas, que era un número manejable por una cuestión de tiempos de producción de la revista propiamente. Famoso múltiplo de 4 para imprimir una revista, una cosa así, que tiene que ser. Ya cuestiones técnicas de impresión. Y entonces como que nos quedó un número ahí como bonito. Ok, 32 páginas, todo bien. Entonces, ¿qué pasa? La revista número 2, la historia es de Germán, yo le escribí el guión y son 25 páginas. Ok, ocupamos una historia de 3 páginas. Jorge, ¿se manda una historia de 3 páginas? Ok, voy a hacer algo mejor. Voy a hacer una poesía. Y escribí una poesía. Y Marcos ilustró la poesía. Entonces la ilustró en 3 páginas. Y esa es la revista número 2. Para la revista número 3, así fue pasando lo mismo. Una historia de 18 páginas. Ya teníamos una historia escrita por Jorge de cierta cantidad de páginas. Y fuimos haciendo esa matemática tal cual. Para la número 4, la historia larga es de Jorge. Y yo le agregué una historia cortita. Entonces, que de hecho está basada en una historia de Germán. Pero esa en la número 4 la escribimos como prosa, para variar un poquito. Esa es otra de las cosas que siempre quisimos hacer. El Rey Mono es un personaje que tiene la capacidad de transformarse en 72 cosas diferentes, en 72 animales diferentes. Puede transformarse en lo que quiera, prácticamente. Entonces dijimos, como el Rey Mono se puede transformar, ¿por qué tiene que verse igual siempre? Tanto el diseño de él, a veces es... entonces decidimos eso. A veces es un poquillo más flaquillo, más tipo tío conejo, más travieso. A veces es un guerrero más poderoso, más lleno de músculos. Pero así como el Rey Mono cambia, quisimos que cambiaran también las historias. Entonces, no tanto... Bueno, además de en línea, o sea, hay una línea más manga, hay otro más parece cómic europeo, hay otro más que parece línea de superhéroes. También quisimos que en el formato de la historia cambiara. Entonces, por eso incluimos cómic en casi todas, pero también incluimos una poesía y también incluimos como un tipo prosa, como cuando abrís un libro de cuentos y lees texto y ves un dibujo grande. Entonces, eso es como la variante que le hemos ido metiendo a esto también para generar como esa metáfora de, ok, el Rey Mono puede hacer esto, entonces nosotros deberíamos poder hacer eso también con la revista, con el proyecto. Ahora, ustedes dejaron la revista en el 2004, ¿verdad? Ajá. Y el primer tomo salió en el 2020, 19, 21. 23. El 23, Ajá. el primero en el 23. Sí. O sea, casi 20 años. Uh-huh. Pero estamos sumándole que ya tenían trabajo anterior porque la construcción de la historia iba a ser en un libro que estaban trabajando, ya tenían 100 páginas. Y de estas hubo algunas que sí llegaron a las historias que tienen ahorita acá, o esas 100 páginas ya quedaron ahí en el Olimpo. De hecho, algunas historias no quedaron para entrar dentro de las 5. Nosotros teníamos que ver también cosas en términos económicos, y también tratando de entender un poco el mercado, porque sea como sea, de hacer cómic aquí en Costa Rica es un poco experimental. Okay. Entonces, teníamos que decidir, por eso fue que decidimos que el run de Wukong iba a ser de 5 números, porque era un número que nos permitía hacer un producto que pudiéramos llevar a término, indistintamente de que pudiera salir de que tuviera una salida, una aceptación o algo así. Porque también es una cosa que, digamos, nosotros queríamos hacer, que fuera algo que la gente pudiera coleccionar y que pudiera acceder a los 5 números y ya tener esto indistintamente si se sigue o qué, que tuviera esa opción. Y para ir también viendo cómo se sentía, cómo la gente recibía ese producto. Entonces, de ahí fue donde nosotros empezamos a
a establecer todo, digamos, ese tipo de pautas. Y ahora eso que que mencionaste, yo quería preguntarlo, pero ahí conforme se iba desarrollando la conversación, pero yo creo que ya podemos conversar lo que es sobre el mercado nacional en términos de cómics, pero creados por nacionales. Ustedes que ya han estado en este mercado, ¿cuál es la aceptación del público costarricense para historias como estas? ¿Es bueno? ¿Es mala? ¿Es más o menos? Porque digamos, para nadie es un secreto, ¿verdad? Y esto es, sí, o sea, descubriendo el agua caliente, por decirlo de alguna forma, que normalmente el tico suele menospreciar cualquier producto que sea nacional, ¿verdad? Y digamos, yo creo que esto yo lo he mencionado en otras veces, pero esto es el peor ejemplo que voy a dar. Pero una vez yo escuché a Toledo, lo conocen, el cantante, claro, ¿verdad? Que él mencionaba que cuando él habla de música, él habla de música en general. Él no llega, porque digamos, es que la gente suele decir, es que la música y la música nacional, poniéndole como ese tag de menos. Y digamos, entonces él decía que cuando él habla de música en general. Usted no habla de música de los gringos y la música de los japoneses, sino que usted habla en términos de música en general. Entonces, en ese aspecto, porque yo soy completamente ajeno a ese aspecto, yo no tengo historias ni cómics ni nada. ¿Ustedes cómo han notado ese, ya sea, no sé, crecimiento, el mercado se iba abriendo, cómo ha sido estar en esos puntos? Porque me atrevería a decir que ustedes han estado así como de pioneros en el aspecto. Entonces, ¿cómo ha sido la recepción del público? Es chiva estar en una feria o un evento geek, por ejemplo, y que alguien se acerque, agarre la revista. Siempre tenemos una revista ahí de muestra, que la agarre y la empiece a ojear y que se quede de un pronto a otro como que para y es como, y no vuelven a ver, esto lo hacen ustedes. Y nosotros, sí, claro, es el proyecto de nosotros, y ya le empezamos a contar. En ese momento a la gente le cambia la cara. Y sé que así pasa con los otros grupos, con los Tisimikis, con los Ícaro, con Josué probablemente. O sea, cuando la gente se da cuenta de que sí se hacen estas cosas acá, hemos encontrado muy buena recepción al respecto. O sea, obviamente guardando las distancias de que por una cuestión de presupuestos, por una cuestión de producción, básicamente porque el mercado no es tan grande como quisiéramos, no estamos probablemente en capacidad de imprimir cómics a color y que sean full cuchel todas las páginas y que se vea como un cómic gringo, como un cómic europeo, tal cual. Casi todos nosotros estamos sacando cómics en blanco y negro, páginas en blanco y negro, y tratando de sacar el máximo provecho a eso, ¿verdad? O sea, que se vea, que aunque es un cómic en blanco y negro, que se vea chiva y que se vea de calidad, que nosotros hemos tenido como esa cabezonada también de que el papel sea bueno, que cuando, es blanco y negro, que el negro se vea bien impreso. En eso sí hemos sido como muy constantes en tratar de mantener esa calidad y en tratar de exigirnos esa calidad. Y sé que muchos de los grupos también lo están haciendo así. Creo que va un poco de la mano con la buena recepción que hemos tenido. A nosotros nos llegan a comentar cosas muy buenas de tanto de este proyecto como de otros. Entonces, sí se encuentra uno como con sorpresas bonitas en eventos y de vez en cuando con ciertos números a fin de mes cuando yo paso a alguna de las tiendas donde vendemos la revista y nos llama la sorpresa de que se vendió una cantidad mayor a la que estábamos esperando ese mes probablemente. Entonces es como, si hay un mercado que si bien es cierto es pequeño, si hay un mercado que busca el producto, que sí quiere saber un poquito más. Y ahora lo que nos toca a los que estamos haciendo cómic, creo que es seguir impulsándolo, seguir tratando de madurarlo, ir enseñándole un poquito a la gente también cómo se consume o hasta dónde puede consumir. O sea, que no todos son superhéroes, que no todos son dibujitos bonitos y ya. Que puede haber una historia interesante, puede haber una historia liviana. O sea, no ponerle límites a lo que nosotros mismos podemos enseñarle a la gente. Entonces, creo que sabiendo que si hay una apertura de parte de la gente, eso está en nosotros, sea como sea. Sí, es este proceso de... Yo lo veo así como si no solo nosotros estamos aprendiendo,
sino que también estamos tratando de enseñarle un poco, ya sea tanto a las personas que también quieren lanzarse a hacer lo mismo de producir cómics, como también a las personas que no saben que existe este tipo de producto. Y respecto a lo que vos decías, lo de la etiqueta de nacional, sí, tenés razón, es cierto. Muchas veces esta etiqueta se hace porque se busca el apoyo del público en general. Y está muy bien, a mí me parece muy bien. Hay muchos productos que funcionan así. Pero uno como artista tiene como ese ego de que uno quisiera también que no solamente tuvieran el producto, no solo porque sea uno nacional y hay que apoyarlo nacional, sino porque también es bueno. Y como es bueno, entonces la gente se lo lleva. Y es en parte yo creo que la meta de todos los que están trabajando ahorita, digamos, cómics, que vean, que ya sea que les gusten las historias, que les guste el arte, que vean el valor en el producto. En ese término estaríamos hablando de, como decías, es hacer cómic aquí en Costa Rica. Más allá de hacer cómic costarricense. Porque después de todo, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es cómic costarricense? Y la gente puede comprar un cómic nacional por apoyar lo nacional. Pero la calidad de ese producto es lo que hace que regrese por un número 2 o un número 3. Sí, digamos, sí, es que a mí personalmente hablando desde mi punto de vista, que yo siempre me he categorizado como un customer bastante complejo, porque yo odio los ads digamos, en los videos, es como, y use este VPN y es como, yo no ando buscando eso, no lo necesito. Cuando yo ocupo algo, yo voy y lo busco, investigo y voy y lo compro. Pero casi siempre lo que yo he notado mucho es que muchos de los artistas a nivel nacional tienden a tener una inspiración así como, ok, voy a inventarme una historias, pero Teo el Cadejos, La Llorona, El Carrete, entonces siempre como utilizan como base las leyendas o historias costarricenses. Y digamos, y a mí me llamó mucho la atención esta, porque esta no está basada en una historia, así como vos dijiste, que al principio empezaron a trabajar con El Cadejos y entonces El Cadejos ya es como algo que ya, entonces, sino que es como, yo tengo la impresión de que esta historia se podría eventualmente vender afuera porque es muy general, ¿verdad? Yo no tengo que conocer, por ejemplo, todo el contexto sociocultural de un país para poder entender cierta tradición o cierta leyenda, para poder entender qué es el Cadejos, qué es La Llorona, qué es el Padre Sin Cabeza y todo eso. Entonces, siento que es un gran atractivo que tiene la historia, porque es una historia que se puede internacionalizar, ¿verdad? No es que eso es lo que yo he sentido que digamos que le hace falta al mercado nacional, que es empezar a experimentar con historias más arriesgadas, ¿verdad? Más globales quizás. Exacto, que digamos que es el día de mañana, porque por ejemplo yo llego y empiezo a ver cosas que tal vez ustedes lo hayan escuchado, como por ejemplo Virtual Hero, no sé si saben cuál es. O sea, la historia que creó el Rubius, por decirlo de alguna forma, el youtuber, que después ya lo llevó a crear la animación y todo esto. Pero entonces yo me quedo pensando, como esa persona creó la historia para que fuera más global, no la creó meramente que se quedara en el mercado español. Entonces yo, y eso lo digo desde mi punto de vista, sin tener ningún conocimiento de causa de qué tan difícil y qué tan complicado es. Pero sí siento que a nivel nacional eso es como lo que nosotros queremos empezar a ver, digamos. Yo, desde el punto de vista de consumidor, ahora de creadores total y completamente aparte, pero que arriesgue en contar historias nuevas, ¿verdad? El problema es que ahora usted llega y dice, es que ahora todo está creado, digamos. Y en su momento George Lucas creó Star Wars y no había nada parecido a Star Wars. De hecho, estaba Dune, pero sí, de hecho estaba incluso George Lucas agarró mucha inspiración de Dune, correcto. Pero digamos que cuando él materializó la historia de Star Wars, no existían los efectos especiales para hacerlo, ¿verdad? Entonces es como él fundó la empresa de efectos especiales y entonces llevó a cabo que yo siento que eso como cultura latinoamericana, no como tico, sino como cultura latinoamericana nos falta, sí, ¿verdad? Que es esa la forma de crear cosas. Hay como demasiada nostalgia en Latinoamérica y no lo digo como algo malo, o sea, lo que pasa es que nos cuesta salirnos de ahí. A ver, creo que con lo de las leyendas nosotros particularmente sentimos que ya había mucha gente
escribiendo o ya mucha gente había escrito cosas muy costumbristas, muy de leyendas y que todo bien. O sea, a mí me encantan los cómics de Roddy Cap, por ejemplo. O sea, don Ronald Díaz, que ha trabajado durante muchos años haciendo leyendas del Padre Sin Cabeza, del Dueño del Monte, hay un montón y son chivísimas. Lo que pasa es que eso tiene para nosotros es como para que vamos a llegar a hacer lo mismo. O sea, don Ronald ya lo hizo súper bien. Creemos que nosotros podemos salirnos de ahí y hacer cosas que se pueden contar acá, que se pueden contar en China, que se pueden contar en medio. Ahora, lo que pasa en Latinoamérica es que creo que nos falta como creernos eso un poquito, que lo hacen en Asia y lo hacen los gringos. Es como, bueno, una historia de Estados Unidos o una historia contada en Japón se hace global. ¿Por qué? Porque está al otro lado. Porque alguien en Japón no puede ver un cómic del Cadejos y decir, uy, qué chiva, y empezar a comprarlo allá. O sea, es un poco en las dos vías. Lo que pasa es que el mercado de nosotros es más pequeño y no se viraliza o no se produce en masa, entonces cuesta más salir. Pero si fuera por volumen, probablemente podría ser una influencia recíproca en algún momento. Lo que pasa es que sí, o sea, somos muy pequeñitos. Eso sí es súper obvio. O sea, a nivel centroamericano, o sea, al punto en el que llegan y le dicen, ¿usted quiere pegarla? Váyase para México. Completamente. ¿Verdad? O sea, completamente. De hecho, también han habido muchos proyectos que se han tratado de hacer en Centroamérica y pues no han llegado a mayor término, y entonces eso también desanima a la gente. La gente ya empieza algo pensando en que no, es que eso no va a salir. Uh-huh. Aquí nadie le va a dar bola. O para qué voy a hacer eso para sacar solo 200 números. Entonces, ok, entonces mejor no lo hacemos. Exactamente. Ahí es donde viene la parte donde uno tiene que llevar la emoción de lo que uno está haciendo. Y esa es la parte chiva. Digamos, yo eso siempre se lo he dicho a la gente. Es que cuando vos ves tu trabajo, porque una cosa es verlo en la computadora y todo eso, pero cuando vos ya lo ves impreso, uh-huh, lo que sea, aunque sea que lo hayas llevado a algún lado y fotocopiaste, no, pero imprimiste, qué sé yo, los artes o lo que sea, y los ves impresos, es diferente, se siente uno muy distinto. Uh-huh. Y eso es lo que uno tiene que mantener siempre para poder, estar, en un mercado que se está formando. Porque eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, nosotros hasta ahora hemos tenido la dicha de que, el producto de nosotros se ha estado vendiendo. Tiene gente que lo sigue y que lo busca. Uh-huh. Y nosotros empezamos con ¿cómo se llama? Con un inicio, con un capital que pusimos 50,000 colones cada uno, y con eso fue que arrancó todo, y ya después todo se fue sosteniendo solo. Obviamente la parte del trabajo todavía sigue siendo así, ad honorem, pero por lo menos ya la plata sale para imprimir más. Porque yo lo veo desde esta perspectiva de que, digamos, de hobby, ¿verdad? O sea, yo hago este podcast por hobby, porque me gusta conocer ciertas cosas y poder llevar esa experiencia a otras personas que nos escuchan. Habrá gente que pueda vivir de eso, pero yo no soy uno de esos. Entonces tengo mi trabajo por aparte y esto yo lo hago como por hobby. Entonces, si en algún momento esto creciera, al punto que yo puedo vivir de esto, bienvenido sea. Pero yo esto no lo hago por un tema de que me voy a volver famoso, que voy a vivir de esto, sino que yo lo hago por un tema de poder traer personas como ustedes, comentar ciertas cosas, aprender, expresar. A veces, nadie le pide a uno la opinión, pero igual uno la da, entonces es un espacio que uno tiene. Sí. Y digamos que es también liberador porque no tiene ciertas restricciones que podría estar como tener un programa en la radio, uh-huh, un programa en la televisión. Aquí yo puedo decir todo lo que yo quiera. La cagada es que si yo después lo subo y se hace viral alguna vara y me cancelan, eso es otra cosa. Pero ya son otros 100 pesos. Sí. Pero al final yo siento que es que me identifico mucho con eso, porque es como el arte expresándose, ¿verdad? Y es como, más, a mí me gusta contar historias, me gusta escribir los guiones, me gusta ilustrar estos guiones. Y prácticamente, o sea, no puedo imaginarme cuánto tiempo llevan ustedes invirtiendo en el proyecto antes de la consolidación, uh-huh, del primer tomo, ¿verdad? Porque, o sea, empezaron de un lado y pronto es como, tire todo eso a la basura y vámonos por este lado, y entonces empezaron a crear desde cero, y creo que esa fue la decisión más acertada, ¿verdad? Y yo creo
que ese proceso en el término en el que ustedes cambiaron del libro digamos, a este cómic o revista fue drásticamente así como en un corto periodo de tiempo. Sí. Correcto. ¿Verdad? Entonces fue así como, creo que en ese punto yo creo que ya tenían como todos los insumos que ocupaban para lanzarse al agua. Ahí es donde uno se da cuenta que había estado practicando durante todo el tiempo. Era como, como Daniel San ahí practicando con la cerca ahí dándole. Sí, básicamente. Ahora, lo vacilón es eso, o sea, que crear, y es como ese gusanito de crear lo que uno quiere hacer, ¿verdad? Es esa necesidad de contar las cosas, de contar historias, de hacer cosas chivas. Y no solo nosotros, nosotros hacemos el Monkey ahorita porque nos encanta el personaje y todo, pero ya estamos deseando sacar otras cosas también. Los Sisimiki que se han especializado un poco en hacer cosas de terror. O sea, ¿cuándo ves vos un cómic de terror normalmente? O sea, es una parte nueva que se enfoca un poquito en eso. O sea, también educar también a la gente de que no hay límites para esto. O sea, puedes hacer un cómic de lo que quieras, básicamente. Pues sí. Ahora, ustedes con el tema de la fabricación de las revistas, obviamente ustedes no las van a fabricar a menos de que tengan un proyecto de imprenta. Sí. Pero ustedes manejan como toda la gestión o tienen así como alguien al que ustedes le envían y ellos se encargan de imprimir, cortar y poner todo en bolsitas y ya se lo entregan a ustedes listos, o cómo es ese proceso. Trabajamos con una imprenta, con Masterlito. Haga la publicidad por aquello. Pero el resto lo hacemos nosotros. O sea, las bolsitas las compramos en Amazon normal y nosotros somos los que empacamos y somos los que... O sea, a ver, nosotros hacemos desde el guión hasta recortar el scotch que tiene detrás. Vender las manos, de boca a boca, sí. Y venderlas de boca a boca cuando vamos a ferias. Sí las ponemos en algunas tiendas, por supuesto, pero eso es una cuestión de que se ha venido como ganando, entre comillas, con el tiempo y con el esfuerzo y todo. Pero sí, nos encargamos de todo, incluso redes sociales, obviamente. Nos encargamos de tratar de contactar... el community manager, todo, redes, posteos y todo. Todos nosotros. Todos nosotros. Aquí, bienvenido a mi mundo. De hecho, yo me encargo de las redes. Aquí Lisa Simpson haciendo gráficos y haciendo... Él siempre llega a la reunión. Bueno, señores, aquí tengo el gráfico esta semana. Sí. Me gusta hacer gráficos. Me gusta hacer gráficos. Yo hago gráficos. Muchachos, sí hice un gráfico. Ok, para ver. Y ahora, en el tema de cuando ustedes, no sé, digo yo, o sea, imprimieron, no sé, 200 volúmenes del tomo 1, digamos, y se acaba. Ustedes tienden como a poner como edición número 1 y después cuando vuelven a hacer otro tiraje ponen edición número 2. Todavía no, porque por lo menos, a ver, normalmente se hace así, pero como volvemos al punto del mercado pequeño, iríamos por la edición 4 probablemente, las que me están esperando en la imprenta esta semana. Ok. Entonces lo que establecimos fue, ok, vamos a sacar 5 revistas, 5 números. Cuando salga el 5º número, si hay que volver a imprimir la 1, ok, vamos a volver a imprimir la 1 y esa es la segunda edición. Correcto. Ok, cuando ya todas las historias estén liberadas. Que salga nuevo va a ser nueva edición. Ahí va a ser nuevo. Ok, se hace porque se gastó. Ok, perfecto. Incluso, y lo hemos conversado, esto no está escrito en piedra y probablemente Germán me vuelva a decir como me pellizque porque está diciendo eso. Pero probablemente después de que salga la 5, si vamos a tirar la 1 o la 2 otra vez, es muy probable que eso lleve una portada nueva, por ejemplo. O sea, que la segunda edición no se vea exactamente igual que la 1. Ok. Porque, ¿qué es lo que pasa? La 1 tiramos, si no me equivoco, 100 revistas al principio. Después 125, si no me equivoco. 125. Después 150, no sé. Y ahora estamos imprimiendo 100 más en este momento. Entonces, no sé, hay 400 revistas de la 1, por ahí anda el número. Pero hasta ahora, o sea, si le hubiéramos puesto edición 1, 2, 3, de verdad, estaríamos en la 4ª edición para 400 revistas, que es un número relativamente bajo, hablando de mercados y todo. Si eventualmente cambiamos el esquema, eso sí iría... La idea es recompensar a la gente con algo nuevo y algo diferente,
si logramos superar cierta cantidad y la gente nos está pidiendo más revistas de la 1, por ejemplo, ok, premiar un poquito eso. Entonces sí, hacer una portada diferente, ahora sí ponerle edición 2, tal vez poner algún adicional o cambiarle la contraportada también, no sé. Entonces es como jugar un poquito con eso, porque hasta ahora de lo que estamos haciendo son, por lo menos personalmente yo lo veo como reposiciones. Ok, se nos gastó, listo, tiremos 100 más. Inventario. Es una cuestión de reposición de inventario, básicamente. Sí, es para no tener ahí 1000 en stock y Correcto. Que son caminos diferentes, ¿verdad? Tenemos otros compañeros en otros proyectos que sí lo han hecho así y se respeta también. Lo que pasa es que nosotros queríamos tener como este flujo, literalmente este flujo de caja, sí, que nos permite ir sacando no solo la 2 y la 3, irlo haciendo también más rápido con cantidades más pequeñas, porque sabíamos que las historias, muchas ya estaban listas, muchas ya estaban avanzadas, y nos iba a costar relativamente poco tiempo entre una revista y otra. Entonces, si hubiéramos sacado probablemente 600 revistas, 700 revistas, 800 revistas de la 1, probablemente todavía estaríamos viendo a ver cómo recuperar la plata para sacar apenas la número 2. Entonces estaríamos ahí como... Sí, el proceso se hubiera ralentizado, no tendrían 4 ya historias disponibles a la venta, sino que estarían eventualmente pensando en hacer 2 y como es un negocio, entonces si no tiene retribución, entonces ya todo el mundo es como, pusimos un montón de plata para el primero y no se vendió. Exactamente, o volver al tema de volver a tener que invertir en el proyecto. Exacto, que era algo que no queríamos sería tampoco. Problemático. Entonces digamos que nosotros hemos pensado en eso, digamos un tiraje que pudiéramos manejar y para ir tanteando la forma de la que la gente la recibía. Entonces, como se fue funcionando bien, pues, lo que sacamos con la 1 y más eventos y todo eso, también se tiran prints y qué sé yo. Eso nos ayudó a sacar la 2. Y así vamos. Ahí va quedando, como quien dice, la buchaca, la caja chica para ir manejando. Y ahora que ustedes han logrado sacar 4 tomos, por así decirlo, revistas o cómics de esta serie. 4 grapas, diría Maco. 4 grapas, sí, correcto. ¿Ustedes han notado un proceso de crecimiento dentro del grupo en el aspecto que ustedes digan, ok, cuando nosotros sacamos la primera versus la 4 que ya tenemos afuera, hay muchas cosas, errores que nosotros cometimos en la primera que ya en la 4 no se están haciendo? Sí lo han notado en ese nivel de crecimiento. Sí. De hecho, sobre todo por el hecho de que la primera revista tiene artes que se redibujaron hasta 3 veces. Vemos la primera historia, que es la del ¿cómo se llama? Trofeo, perdón. La primera historia de Trofeo se hizo como 3 veces. 3 o 4 veces y cambios y cosas así. Y ya para la penúltima vez, ya Edward no me dejó cambiar la primera página, pero sí pude hacer las demás. Llegamos a como un acuerdo. Exactamente. Como que puede cambiar estas y esas, pero esa primera página a mí me gusta así como está. Exacto. Entonces digamos que ahí es donde uno llega y se tiene que plantear eso, qué es lo que va a hacer a continuación. Y ahí es donde te hablaba lo del crecimiento de uno como artista. Uno busca que el segundo número sea mejor que el primero. Y el tercero tiene que ser mejor que el segundo. Y así sucesivamente. Entonces, por eso es que ya, digamos, por ejemplo, para la 5, decidimos aumentar el número de páginas en pro de la historia. Para mejorar la forma en la que las historias se van desarrollando. Porque llega uno, como te decía, al punto en el que uno se siente como asfixiado solo con 18 páginas. Porque si uno tiene que coreografiar un combate, por ejemplo, te empiezas a sentir así como reducido y tenés que tener también ciertas pausas dentro de la historia para que te permita respirar y al lector y todo eso. Entonces, todo ese tipo de cosas van mejorando y esperamos que el próximo proyecto que salga después de la 5 tenga todo eso que se ha ido. También la forma de trabajar, como el flujo de trabajo, todo eso va mejorando, se va optimizando
Y esas son las cosas que queremos llevar a los siguientes proyectos. Siempre mejorar. De hecho, también en organización hemos mejorado muchísimo y siento que crecido muchísimo a nivel de manejo de nosotros mismos como grupo. Porque cuando empezamos a ver, si bien es cierto, esto tiene 20 años, como dije al principio, yo creo que del 19 para acá, quizás 20 para acá, es que como que ya nos enseriamos un poquito con, ok, eso hay que hacerlo bien. Y esto, para hacerlo bien, tenemos que estar en comunicación más constante, porque antes pasaba un mes o 2 meses sin avances o sin reuniones o lo que fuera. Y es como, ok, bueno, cada vez que retomamos hay que dedicar un tiempo para ponernos otra vez al tanto, cómo estaba el asunto, qué había pasado con esto y todo. Por ahí del 19 como que tratamos de hacerlo un poquito más serio, un poquito más profesional. Pandemia, sea como sea, nos ayudó mucho. Y es raro decirlo, pero o sea, Es que esa etapa de cada quien en su casa, pero con la costumbre de la conexión virtual, nos puso como en sintonía de, ok, maes, tal vez no podemos ir cada 15 días a la casa de Germán, que era lo que hacíamos antes. Un domingo en la tarde nos sentábamos todos en la mesa a conversar de los proyectos mientras Germán iba haciendo páginas en físico, incluso en papel, que es todo otro rollo teniendo en cuenta el proceso. Cuando pasó pandemia y casualmente también Germán se digitalizó, por decirlo de alguna forma, fue como, ok, madre, nos reunimos todas las semanas, aunque no tengamos gran cosa que ver de avance, por lo menos para ver qué sigue, qué viene, qué más podemos hacer. Y lo vimos como, sí, sigue siendo un hobby, por supuesto, pero por lo menos que sea un poquito más formal, no solo como tratamos las páginas, sino como nos tratamos entre nosotros, que, ok, Jorge que está encargado de esto, Juancho está encargado de las tintas de tal otra historia, yo voy a ir haciendo tal otra cosa. Entonces es como, ok, ya nos ponemos, llegamos incluso hay agendas de reuniones. Entonces, ok, temas, puntos de venta, la próxima feria, el próximo número, ya es un poquito más profesional hasta cómo nos manejamos nosotros. Entonces creo que hasta en eso hemos crecido. Entonces eso personalmente a mí me tiene muy contento, porque incluso estamos hablando ya, y ya hemos hecho esto, pero es ampliar hasta las reuniones. El otro día estamos hablando de que ya vamos a necesitar una segunda reunión cada 15 días para hablar del próximo proyecto que viene después de la quinta del Remono, que no queremos que pase mucho tiempo entre esa revista y lo que sigue. Ok. Van a conservar el mismo Monkey Incident como marca, y el Rey Mono va a ser una de los productos que han generado. Correcto. Con 5 historias. Correcto. Ok. Y si yo tuviera que preguntarles de las historias que han plasmado hasta ahora, sin contar las 5, porque probablemente por ahí ya la tengan casi terminada, ¿cuál sería la historia de ustedes preferida a nivel de historia? ¿Verdad? Porque digamos, aquí la pregunta va en 2 partes, porque la primera sería, a nivel de historia, ¿cuál es la que a ustedes más les gusta, siendo los creadores de la misma? Y a nivel de arte, sí, ¿cuál sería la que más les gusta? Porque podría ser que ustedes digan, a nivel de arte me gustó más la que salió en el episodio 3, pero a nivel de historia me gustó más la primera. ¿Cuáles dirían ustedes que podrían ser? A mí me gustó mucho la historia que se hizo en prosa para la 4. Realmente cuando uno se detiene y la lee, es un relato muy bonito, que incluso te puede dejar ahí cierta moraleja. Y la forma en la que estaba escrita y todo eso, a mí me gustó bastante. Me gustó bastante, de hecho. ¿Y arte? El arte era de mi hermano. Y y me gustó mucho por el tema de... del que a mí, en lo personal, Ajá. A mí me gustó mucho la 4. Porque es que la 4, la que se llamaba Lluvia Roja, porque ese fue un salto de técnica y de un montón de cosas que se hizo. No solamente en el arte, sino en la forma de hacer ese arte y la forma de trabajar esa historia. Entonces, eso me gustó mucho. Porque fue un rediseño que se hizo. Como yo te he dicho, los artes eran fatales. Fatales. Fatales, dice Germán, y cualquiera se los habría no, deseado. Horrible, no había nada en el fondo, no había nada. No, fatal. Lo que pasa es que Germán Germán es muy estudioso de técnicas y de cosas nuevas y todo. Entonces, Germán nos da un salto de calidad cada 2 o 3 meses. Porque es un necio.
Y todo bien, o sea, es un negocio positivo. Es de los buenos. Exactamente. Sí. Entonces, Es proactivo. por eso es que tenemos que terminar la historia rápido. Porque si Germán dura 10 meses haciendo una historia, o sea, no se va a parecer el principio del final. Ahora, yo le defiendo mucho a Germán el tema de... Siento que cada historia tiene que tener o tiene que reflejar un poquito la calidad de artista que eras en ese momento. Y yo se lo paso diciendo cuando dicen, es que quiero redibujar esta. Yo, sí, pero acuérdese que usted dibujaba así en esa época. Entonces, la historia, esa revista de ese momento debería reflejar eso. Probablemente para algunos proyectos futuros, si Germán quiere redibujar la primera historia de la revista número 1, probablemente lo tengamos que dejar. Pero es parte del crecimiento. Y basado en eso, yo también concuerdo con el arte de la número 4, el arte de Lluvia Roja, que es una historia de Jorge. Pero el arte está espectacular. Yo creo que esa evolución de cada 3 meses de Germán se nota muchísimo en la 4. Y a nivel de historia sí estoy jodido porque me gustan varias. Casualmente ninguna de las mías. Me gustan las mías, pero no está la 5 todavía, entonces ten en cuenta. Creo que Manuscrito, o sea, la primera historia de la número 3 es una historia de Germán que yo escribí el guión. Varias personas nos han dicho que es como de sus historias favoritas a nivel de historia. A mí el arte me sigue encantando porque es muy clásico de Germán de hace 10 años probablemente. La gente que conoció a Germán en Plan 9, por ejemplo, hace 20 años, relaciona mucho, o sea, ve esa historia, es como, se parece mucho a lo que hacía Germán en esa época. Curiosamente, creo que es la única historia que Germán empezó, terminó y nunca más la ha tocado. Es la única historia que no ha tenido páginas rehechas y para mí sigue conservando la calidad. Probablemente Germán piense completamente diferente. Es más, estoy seguro que piensa completamente diferente porque quería dibujar la primera página de vuelta. No, a mí digamos que ahí lo que a mí me gustaría, digamos, por ejemplo, si yo tuviera que volver a tocar esa historia y redibujarla, yo la haría tal cual está, digamos, en cuanto al número de viñetas, el encuadre y todo eso. Cambiaría ciertas cosillas que uno como artista va aprendiendo. Por ejemplo, yo antes era muy necio con el tema de la anatomía y el hecho de que los personajes tienen que ser tal cual en una viñeta y luego en otra. Tiene que ver como esa congruencia. La simetría. La simetría y todo eso. Entonces a mí me gustaría, por ejemplo, revisar cosillas como, qué sé yo, de pronto la forma de la cabeza de este no me gusta, o de pronto la cara de este está como un poquillo torcida. Cosillas como eso, que me gustaría, digamos, revisar, porque uno siempre está... Y ese tema de la anatomía, de hecho yo sé que muchos dibujantes les pasa lo mismo, se resisten a meterse ya en lo que al arte lleva más la parte del estudio. Y muchos son igual que yo, son autodidactas, no han tenido estudio de bellas artes ni nada por el estilo. Entonces también todavía más entran con esto de que no, es que yo así lo dibujo. Y no, de hecho así me sale. Así me sale, no. De hecho, incluso los grandes maestros y los ilustradores, mangakas y todo eso hablan mucho acerca de aprender a dibujar con las bases para después poder deformarlas. Sí, porque eso yo te iba a decir, porque digamos, hay muchas historias que yo he visto y leído que en términos de anatomía de los personajes es como cuando llega si llega en algún momento el anime, es como el anime tiene mejor adaptación que el propio material de origen, que en el caso que se me viene más a la mente es el de Demon Slayer. No sé si ustedes lo han visto, o sea, si han logrado ver el manga como tal, no se parece en nada al anime. No. ¿Verdad? Y entonces es como hay ciertas cosas en simetría y todo que no concuerdan, entonces al final yo digo que yo creo que esos son meramente cosas de los artistas y solo entre artistas se puede entender, digamos. Porque yo lo veo desde el lado de consumidor, mae. Yo talento para dibujar cero, mae. O sea, haciendo un dibujito de palitos puedo que pierda. Pero sí, digamos, uno, al menos yo sí sé, digamos, apreciar cuando las cosas están, o sea, cool, bien hechas. O sea, se ve que lleva amor y esfuerzo. Y muchas veces la gente no
no logra entender esa afición. Es que yo siempre he sido así como muy intenso en las cosas que hago, por decirlo de alguna forma. Para no decir jupón o cabezón, ¿verdad? Pero es muy vacilón de que cuando uno empieza, por ejemplo, a meterse en este mundo de cosas geeks, que digamos, el geek como tal no es solo Marvel y DC, ¿verdad? Hay un abanico impresionante de cosas, sin dejar de lado, ¿verdad? El fan tóxico de Star Wars, ¿verdad? Que eso es punto y aparte. En paz descanse. ¿Verdad? Pero uno empieza a ver el montón de cosas que hay, el montón de personas, el montón de dedicación y de horas invertidas en proyectos, que al final lo que queda es ojalá que este espacio que yo tenga, que los traiga, que la gente los conozca, que pueda escuchar sus historias, de dónde vienen y para dónde van, que aquí tal vez me pueda meter en temas de que tal vez no debería meterme, pero si pudieran contarnos un poco más o menos de cuándo tienen proyectado sacar ya la última historia, la quinta, si es posible que nos puedan comentar como qué va a pasar con el proyecto posterior a la liberación de la quinta, si ya tienen planes a futuro de que si quieren seguir contando historias, si van a variar la historia de cómica a un cómico, o si tienen algún plan predeterminado, si lo pueden contar, ¿verdad? Sin hacer mucho spoiler. Ajá. ¿Qué quiere contar? Sí, en realidad, por ejemplo, digamos, nosotros ya una vez sacando esta quinta revista, nosotros entendemos, de hecho, cuando se creó Monkey Incident Project, el nombre se tomó el Monkey porque era nuestro primer proyecto. Pero la idea era consolidarnos como un grupo que trabaja justamente en esto, como especie de, por decirlo de alguna manera, una especie de mini editorial de cómics, de proyectos de cómic. Entonces, la idea era de que después del mono vamos a entrar con nuevos proyectos. Es decir, termina Monkey y nosotros vamos a trabajar otra cosa, pero vamos a seguir siempre en lo mismo de proyectos. Para eso tenemos varias opciones. Ya estamos trabajando en varias historias. Tenemos historias cortas, tenemos historias largas. Yo quiero, ya tenemos de hecho un guión hecho y digamos que es para continuar, digamos, lo que yo había trabajado en Plan 9, que era Leyendas, porque yo originalmente lo había hecho como una historia. Yo me había basado mucho, porque en ese entonces estaba muy metido, digamos, en jugando Calabozos y Dragones, y había estado viendo también este anime Record of Lost War, que me encantaba, los dibujos, el arte, todo estaba genial. Y leía libros de la Dragonlance y todo eso. Todo lo que era fantasía épica, qué sé yo, me encantaba. Entonces había tratado de hacer una historia que originalmente, según lo que Plan 9 nos estaba planteando, era para continuarlo. Como uno empieza así como con todas las ganas de hacer un proyecto enorme, ya que uno se imagina un shonen ahí enorme, no sé qué. Pero, One Piece. Y después lo golpea la realidad a uno en la cara. Luego lo golpea a uno la realidad y entonces ya uno aterrizándose. Entonces me gustaría continuar con el concepto de historias de fantasía épica, pero ya una historia totalmente distinta. Y se ha pensado que sí en un one shot, 2 y 3 revistas, pero consecutivas, no como Monkey, que se hizo de historias cortas, sino que ya una historia propiamente. Okay. Exactamente. Entonces ya se tiene que ser un one shot grande de 60 y tantas páginas, o 3 revistas de 32, y ahí se fuera, pero que fuera un solo proyecto. Los proyectos que tenemos nos permiten como diversificar el producto final. Entonces, esta historia de leyendas que dice Germán, por ejemplo, da para hacer creo que tres revistas, si no me equivoco, pero es como que hay 3 revistas y termina. Hay otro proyecto que es un proyecto como a largo plazo. Bueno, no, mentira, es muy probable que sea el próximo que salga más bien, que también es de historias cortas, pero son historias algo más parecido a lo que hacemos nosotros con Plan 9, incluso, o a tirándonos un ejemplo grande a heavy metal, por ejemplo. O sea, tirar historias que no están conectadas entre sí, que una puede ser de fantasía, otra puede ser de ciencia ficción, otra puede ser de terror, pero en una sola revista.
lo que queremos es alejarnos un poquito de los números. Eso sí es algo que hemos conversado internamente porque nosotros, a pesar de que el Rey Mono tiene números, vos no ocupas la revista 1 para leerte la 3 sin problemas. Okay. O sea, no es un consecutivo ni nada. Pero cuando nosotros tenemos la revista en las ferias, 1, 2, 3, 4, y si alguien no nos conoce y le llama la atención la revista, muy probablemente hay que compre la 1. Entonces, obviamente la 1 es la revista más chineada, la que todo el mundo se lleva cuando nos conoce. Lo que queremos con los próximos proyectos es que si sacamos colecciones de historias cortas, por ejemplo, que cada revista tenga su propio título y que no haya una número 2. Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Random Roads, y este sí lo puedo decir así abierto porque tenemos incluso prints y todo en las ferias y todo con el nombre Random Roads. Y la idea es que sean historias cortas de cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Si sacamos Random Roads y son 44 páginas, y listo, se fue Random Roads. Si hacemos otras historias que calcen en un formato de 44 páginas otra vez, ya no se llama Random Roads porque queremos evitar el número 2. Probablemente se llame, no sé, Cuentos de la Cripta. No, ese no se puede usar. Pero sí, para poder entender o sea, cualquier otro nombre para la colección. Entonces, lo que queremos es esa diversificación de productos. Por ahí tenemos otra historia que es un formato mixto entre cómic, cuento, prosa, que creo que se va para más páginas todavía. Entonces también, si eventualmente sacamos una historia de 70 páginas que está en proceso, también un one shot muy probablemente. Si volvemos al mono, eventualmente volveremos al mono sin números también. O sea, serían one shots de Son Goku. Ok. Pero ya después de esta saga, o sea, estas 5, a pesar de que no son un consecutivo, completan una colección. Y a partir de ahí, digamos que si eventualmente hacemos una quinta revista del mono, probablemente no tenga 32 páginas, va a tener o menos o más, pero no va a tener un número, no va a ser Son Goku número 6. Va a ser Son Goku un subtítulo, probablemente. Para que la gente sepa que no está necesariamente conectado, que no tienes que llevarte la 1, la 2 o la 3 antes de esto. Y así con diferentes proyectos. Tenemos un proyecto un poquito más artístico también, que queremos que sea más artístico en el sentido clásico, por decirlo de alguna forma, que sea más visual, complementar algún textito, algún cuento corto de un párrafo y que de ahí saquemos un arte. Y eso, básicamente es diversificar y querer hacer cosas diferentes, no quedarnos como con el mismo formato. O sea, todos amamos el mono, nos encanta y sabemos que a la gente le gusta mucho y nos preguntan por el mono y que sacamos una camiseta y como loca gente con la camiseta, ahora con el pin también. Pero nosotros ya tenemos varios meses yo creo que ya un año, por lo menos, de querer, después del mono que sigue también. Entonces es como, diversificarnos un poquito y ampliar esa oferta de productos más allá de una cuestión meramente comercial, y también como expresión, ¿verdad? O sea, no me veo yo siendo Charles Schulz o Gene Davis y sacando Snoopy o Garfield toda la vida y un solo personaje forever. O sea, no. O sea, queremos hacer un poquito de todo y que el abanico sea amplio y variado. Completamente. ¿Nunca han pensado, así por mera coincidencia, que me acabo de tratar de buscar un artista de modelado en 3D para hacer el mono y sacar figuritas impresas en 3D del mono? Sí. Sí, lo hemos pensado. De hecho, estamos en ese proceso porque don Sebastián Barrantes, que no sé si nos va a estar viendo probablemente, el creador del cómic de Ortiga Mental, calidad de nos propuso una colaboración. Entonces, yo no sé si esto es un spoiler o es una primicia que no tengo que estar dando, pero Germán le colaboró con un arte para Comic Con recientemente. Ajá. Y Seba lo va a usar como la portada de la revista número 2 de él. Y en retribución, la colaboración para acá es un modelado del monkey. Sí. Entonces eso es algo que está ahí también en proceso y ya está caminando. Entonces también es una eso también, digamos, otra noticia dada aquí. Eso también digamos que es lo chido, que uno también eventualmente puede llegar a colaborar con algún artista o lo que sea y que haya ese buen ambiente. Sí.
¿Qué es De lo hecho, chiva de estos años? Sí, porque de hecho a nosotros nos inspiró bastante la forma en la que el cómic se había estado dando mucho aquí durante el tiempo, digamos, de pandemia. Yo no sé qué explotó o qué fue el asunto, pero de pronto empezaron a haber un montón de eventos. Apenas empezó Cuando a haber abrieron las más puertas de libertad, pandemia. salieron un montón de eventos y empezó a aparecer gente con cómics por todo lado. Sí, lo que pasa es que yo creo que la oferta ha venido variando, por decirlo de alguna forma, porque yo recuerdo que el primer evento que yo fui de algo relacionado con cultura otaku, geek o así, fue a un evento que se había hecho en la antigua aduana, allá por el 2010. Y yo recuerdo que en su momento, cuando uno llegaba, había estantencitos con gente vendiendo los animes de DVDs. ¿Verdad? Y ahora usted va a los eventos y ya, o sea, ve de todo. Hay chemas, abrigos, pines, figuras. O sea, realmente la evolución del mercado nacional ha evolucionado, digamos, desde aquel momento a ahora es otra cosa. Sin contar, por ejemplo, un evento de Comic Con, por decirlo de alguna forma, que yo siento que Comic Con es como llevar todos estos eventos al siguiente nivel. Sin menospreciar, digamos, ningún evento que se haya hecho antes o que esté durante, pero es que realmente la cantidad de partners comerciales que tiene el evento es demasiado abismal con respecto a otros eventos que haya. Entonces, cuando vos ves que las marcas grandes del país están apoyando el evento, que están dentro del evento haciendo cosas, de ahí hace que el evento se vaya profesionalizando más. Ha crecido mucho. Ahora hay invitados de todo tipo. Por eso, igual nunca falta, ¿verdad? El Mike, no, es que no me gustó, es lo mismo, Sí. pero es como la gente está esperando cosas muy chivas, pero digamos, si usted va a San Diego Comic Con y paga los $250 de entrada, ¿verdad? Es un cañazo de plata lo que estás pagando por la entrada versus los $40 que pagas aquí. O sea, Sí. Volvemos al ¿verdad? punto de los mercados. Hay un tema de que jamás vas a poder poner en una balanza la primera con del mundo que tiene como 50 ediciones versus la tercera edición de aquí, o sea. Entonces, al final, para resumir esa historia, ¿verdad? Es, sí, o sea, realmente yo siento que la pandemia lo que vino a hacer fue como a empujar a todos los artistas que estaban por ahí a que sacaran su proyecto. Vea, ustedes son uno de esos. Y hay un montón más de artistas que, bueno, yo tuve la dicha de estar ahí en medio de un proceso donde conocí varios artistas, entre esos Ortiga Mental. Y puedo decir de que, o sea, el trabajo que él hace es una cosa abismal. Y es vacilón porque yo creo que él es solo modelado en 3D. Él no imprime, sino que él hace los modelos y se los pasa a la gente que los imprime. Correcto. ¿Verdad? Entonces, es, o sea, trabajo 100%. Sí. Pero, chicos, muchísimas gracias. Ya tenemos casi 1 hora y media de estar hablando del proyecto de ustedes. No sé cómo le han pasado. No, súper bien y se sintió. ¿Verdad? Sí. Y se sintió. Normalmente, al final de cada episodio, yo le doy un espacio a mis invitados para que puedan conversar con la audiencia. ¿Dónde los pueden encontrar? En este caso, ¿dónde pueden encontrar las revistas, el cómic? Entonces, este espacio de ustedes para que ellos puedan ir y buscarlos. Igualmente, todos los links de sus redes sociales y todo eso, yo lo voy a dejar en la caja de descripción, pero para que les comente. Ok. Bueno, básicamente el principal punto de contacto de nosotros es Instagram ahorita. Salimos como Monkey Incident. En Facebook estamos como Monkey Incident Project, si no me equivoco. Y ahí estamos contando qué viene, qué estamos trabajando. Tratamos de pasar previews de cosas que están en desarrollo, en qué evento vamos a estar, muy importante. Y cositas como de día a día y como cosas que nos comparten incluso la gente que compra la revista o la gente del medio tal cual. La revista está en diferentes tiendas, está en Ciudad Manga, en San Pedro, en
City Mall Alajuela y en Plaza Lincoln, en esas 3 sucursales. Está en Samurai CR, que es una tienda geek en Guadalupe Centro. Está en Puente Espacial, en San José Centro. La tiene la gente de Casa Gravato. La tiene el señor de los libros, don Jorge, de Libros Bound. Y está en Puro Hobby en Pérez Celedón, para la gente de por allá. Y no, más bien muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que Germán también lo puede encontrar en Instagram. Sí, digamos, bueno, a mí me gustaría agradecer bastante a toda la gente que de verdad se arrima a nosotros cuando estamos en los stands y nos empieza a comentar qué es lo que les ha gustado o de enterarse de todo eso. Es algo muy, 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 muy bonito estar hablando con la gente, tener ese como ese, ¿cómo se podría decir? Ese feedback, sí, de la gente, porque es importante, es lo que a uno le sirve a uno para crecer y para mejorar, porque al final de cuentas uno lo hace con el hobby y toda la pasión y todo esto por el arte, por las historias y todo, pero también uno quiere que la gente reciba un producto que les guste. Entonces para nosotros es súper importante todo eso. Y nada, más bien muchísimas gracias. También a los artistas que lo inspiran a uno a seguir adelante y uno ver tanto proyecto grande, bonito, que le dan a uno ganas de mejorar y seguir sacando y innovando y todo eso. La verdad que sí. Pues sí, chicos, como siempre lo hemos mencionado, vamos a dejar toda la descripción, todos los links de Monkey Incident Project en la caja de descripción para que puedan ir y ver sus proyectos. Como ya los escucharon, vienen proyectos nuevos. Entonces, nada más, ¿tienen alguna fecha aproximado de cuándo podría salir el último tomo, verdad? Que se quedó ahí, John. Se había ido de... Ajá. Ok, hay una fecha tentativa, hay un mes tentativo. De hecho, teníamos un evento en mente y un evento ya para estrenarlo, pero el evento al final no se va a realizar. Pero septiembre sería como el mes para finalmente lanzar la número 5. Si todo sigue saliendo como está saliendo, que es bastante bien. O sea, uno nunca sabe, al final Germán va a tener un rush de no lo van a secuestrar para que haga 45 storyboard nuevos. Entonces Germán tenemos que sacarlo de circulación durante 15 días o algo así, uno nunca sabe. Pero el plan en el gráfico de Lisa Simpson, que yo les llevo a ellos, está como semana a semana cuáles son los entregables y más o menos, ok, hoy hay avance, el domingo hay avance, y así vamos. Entonces, si todo sale como está planeado, estaríamos entregando el cómic a finales de agosto a imprenta para 15 días después ya tenerlo nosotros. Entonces, digamos que septiembre en un panorama optimista y bueno, pero sí, es una buena fecha para dar. De hecho, en buena teoría ahora llego a seguir dibujando. Bueno, tentativos diríamos que para próximo trimestre, básicamente. Sí, correcto. Sí. Dentro de 3 meses, eventualmente podría estar la 5ª y última del Rey Mono. Sí. Por ahora. Sí, por ahora. Igual nos atrasamos porque nos volvimos locos con la cantidad de páginas, entonces ya no son 32, son 44, entonces esa es la principal razón del gap entre esta revista. Normalmente habían sido 2-3 meses entre cada una. Entre la 3 y la 4 pasaron 2 meses muy rápidos, muy cortitos, que eran los de fin de año, digamos, diciembre y febrero, o sea, se nos hizo muy rápido. Y sentimos también que la número 3 y la número 4 necesitan como este tiempo también para que la gente las chinee un poquito más también. Entonces, y Wukong, las que no lo tienen, que las aprovechen. Wukong está despidiéndose por ahora, pero Monkey Island para nosotros es apenas lo primero. Pues sí, chicos, ya llegó a esta parte del episodio que siempre nosotros nos hacemos autopromoción. Entonces nada más recordarles que esto es un video podcast, nos pueden encontrar por YouTube o por la función que tiene Spotify para ver video. También tenemos redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, TikTok, tenemos Threads, tenemos YouTube y Spotify y todas las redes sociales y las plataformas de podcast más importantes. Y ya, esto sería un episodio con los chicos de
Monkey Incident Project, ¿verdad? Así lo dije correctamente. Don Edward y don Germán. Así que muchas gracias, chicos. Chao.